FM Mi Roca. Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Es otro lunes más, pero este lunes es el primer lunes que tenemos en la radio en este año 2023. Así que les damos la bienvenida no solamente al programa, sino a este nuevo año en la programación. En este caso, el programa que todos los lunes transmitimos es el programa De Pastor a Pastor, siempre aquí, que es el programa del Consejo de Pastores de Esteban Echeverría. La sigla es CUPE, el Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría. Todos los lunes te acompañamos de 5 a 6 de la tarde, una hora para estar juntos y compartirte, comentarte y hablar sobre siempre lo que hacemos desde el Consejo de Pastores, pero siempre enfocados a bendecir tu vida y a traerte una palabra de bendición y de aliento. En este primer programa del año quería empezar con una columna, la primera columna del año, y quería hablar de que tenemos que incluir. La definición de inclusivo, según la Real Academia Española, es que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir. El término incluir está definido como poner algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Es verdad que la palabra inclusivo hoy tiene mucha prensa en referencia a la ideología de género. Es por esta causa que a veces a los cristianos les cuesta un poco hablar de una iglesia inclusiva. Pero cuando hablamos de una iglesia que incluye, no hablamos de esto, sino que hablamos de una iglesia que por naturaleza debería tener los brazos abiertos a todos los que lo necesitan, a todos los que necesitan salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea que es una obra universal, completa y total para todo el mundo. Pero después sigue, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, tenés que creer en Jesucristo. Esto es para todos, sí, pero tenés que creer en Cristo Jesús y obviamente tener una conducta digna. Dice Primera de Colosenses 4:7, Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor, agrega Hebreos 12:10. Meses atrás fuimos con mi familia al Club Banfield, al campus que tiene frente a la Facultad de Lomas de Zamora, y al ingresar nos dijeron que para ingresar no podíamos vestir
ni tener remeras, medias o cualquier otra cosa de otro club que muestre insignias, bandera o escudos de otro equipo. Y nosotros queríamos entrar y nos tuvimos que ajustar a las políticas del lugar. Y justamente de esto se trata la salvación. Pueden entrar todos, porque Dios es amor. La puerta está abierta para todo el que quiera entrar, pero tenés que sacarte la camiseta de cualquier otro equipo. Tenés que dejar afuera las malas costumbres, el pecado y todo lo que no representa este reino de salvación eterna. La inclusión en la iglesia tiene este sentido. Todos pueden entrar a participar en el único lugar que debe recibirlos con los brazos abiertos, no importa quién sos, no importa tu condición, no importa tu historia de vida pasada o tus malas decisiones. Ahora podés estar en el único lugar que va a marcar un antes y un después para tu vida. A partir de ahora tiene que haber un antes y un después. A partir de ahora tenés que tener que ir despojándote de la vieja vida y no entrar con las camisetas de otro club. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a tu pasada manera de vivir, despojate de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la naturaleza nueva, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay normas, hay un cambio de camiseta y no podés ostentar la remera pecadora de otro club. También quienes somos cristianos tenemos la responsabilidad de ir a buscar a los perdidos, sin acepción de personas, incluir a todos y ayudarlos a cambiar de camiseta y a cumplir las normas que salvan. Leemos que para incluir a todos, en una parte de la Biblia que te voy a leer ahora, dice, mira, Lucas 14:12, lo siguiente, te voy a leer, dice: cuando ofrezcan una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado, ¿no? Esto lo que leemos justamente, que para incluir no tenemos que buscar algo a cambio o una recompensa, ni buscar un beneficio propio. El relato sigue así: al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichosos. Porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Es decir, que para incluir a todos no tenemos que esperar nada a cambio. Más adelante, en el versículo 21, en la parábola de la gran cena, dice: ve enseguida por las plazas, por las calles de la ciudad, traed acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Jesús mismo dijo, ¿no?, que vino para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo es increíble, es lo más. Él mismo habla de aquellos que tienen disminuciones físicas o impedimentos, sean mancos, cojos, ciegos. Y hoy en día los que no pueden caminar utilizan sillas de ruedas. Los que no pueden ver usan bastones o perros lazarillos, seguramente habrán visto alguno. Los que no pueden oír utilizan lengua de señas, etc. Cuando hablamos de iglesias inclusivas, también hablamos de lugares aptos, incluso en su estructura: rampas para sillas de ruedas, baños para discapacitados, iluminación acorde o señalización correcta, etc. O tener incluso un equipo ministerial apto, como un equipo de interpretación en lengua de señas, o ujieres, ustedes sabrán de qué hablo, preparados para resolver situaciones de acceso y accesibilidad. ¿Realmente somos una iglesia abierta al necesitado? ¿Somos una iglesia que incluye a todos sin importar su situación física o emocional?
Si no tenemos lugares aptos, con personas preparadas, con edificios pensados para incluir, lamentablemente estamos fallando a un Dios que tiene los brazos abiertos a todos. El desafío para este año puede ser, si querés plantearte un desafío, prepararnos para que ninguna persona pase de largo por culpa de que cerramos los brazos a los que necesitan ser libertados de la cautividad. Ahora, abrir los brazos, ser una iglesia que incluye, justamente significa que estés preparado, y quizás la falla sea yo, seas vos, sea la congregación local, quizá ahí esté la falla. Justamente hoy quiero plantear este desafío. Bueno, ya hablé demasiado para hablar un poquito. También estamos con Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Nancy Juárez. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida al programa. Hola, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios estoy bien. Muy interesante lo que planteabas. Toda la introducción, abordando lo que el Señor quiere, ¿no? Para la iglesia, una iglesia inclusiva, pero... es necesario que la iglesia esté preparada para recibir a las personas que se presenten con sus necesidades distintas. Bien, comenta un poco. Nancy se está formándose y continúa preparándose en todo lo que es LSA, Lengua de Señas Argentina, entre otras cosas, pero como es algo que yo creo necesario que hoy también prestemos atención a estas cosas, yo también quiero que nos cuentes un poquito sobre vos en lo que es LSA. Vos cada día te formás más, cada día conocés más personas que están trabajando en este ministerio, cada día ves más la necesidad en base a lo que vos te estás desarrollando. Si querés hablar abiertamente, por ejemplo, digamos, o vos estabas empezando, ¿no?, también a introducir algunas cosas, ¿estamos fallando en algo? Sí, perdón, sí. Sí, nos ponemos a pensar, bueno, primero, en Esteban Echeverría no son muchas las iglesias que tienen el servicio de interpretación, ¿sí? No están preparadas para recibir a personas sordas. La discapacidad de la audición es una discapacidad que no es visible, o sea, no es notoria hasta el momento que uno se topa con una persona sorda, porque no presenta ningún defecto. O sea, quizás al momento de hablar te vas a dar cuenta, si le preguntas algo, te quieren preguntar la parada o lo que fuere, recién ahí uno puede darse cuenta que hay una discapacidad. Hay muchos sordos que pueden leer labios, pero nosotros, los oyentes, hablamos muy rápido. Entonces... Por ejemplo, yo en la introducción. Claro, bueno, ahora yo también estoy hablando un poco rápido. Es que no nos damos cuenta, No nos damos cuenta. Realmente no nos damos cuenta de que hablamos rápido, que no modulamos. También ese es otro error. Y bueno, como bien te decía al principio, hay muchas congregaciones. Bueno, yo tengo algunos conocidos en Esteban Echeverría y más o menos he tanteado algo, o sea, qué iglesias cuentan con el servicio de interpretación, ¿sí? Si no hay servicio de interpretación, es muy difícil que una persona sorda pueda acudir a una reunión, o que pueda tener un encuentro con el Señor, escuchar la palabra. En realidad, escuchar sería ver, ¿no? Ver, porque es un medio de audición. Como nosotros tenemos los oídos, las personas sordas, es visual. Entonces, sí, y de hecho, o sea, yo creo que, bueno, los pastores, o sea, no toman conciencia de esto en realidad. Es algo que en muchos ha faltado esta visión en cuanto a esta necesidad. Sí, es una crítica que me gustaría que hablemos, que hagamos una crítica, una autocrítica, para entender varias cosas, porque a veces también hablamos de LSA, pero hay un montón de situaciones o personas que necesitan un lugar adecuado, apto, y a veces no lo encuentran, ¿no? Bueno, en este caso en LSA
es algo que es necesario y nosotros, yo como pastor, tengo que estar todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Porque te olvidas rápidamente. Imagínate a alguien que no trabaja en esta área, ni le pasó por la cabeza, pero yo, que en nuestra congregación, que estamos trabajando en LSA con lengua de señas y vamos avanzando, cuesta otra vez repensar, incluso cuesta otra vez, bueno, hablar pausado, bueno, cuesta hablar entendible, ¿no? Sí, y yo, que estoy vinculado de alguna manera con tu trabajo, estoy todo el tiempo tratando de autorrecordarme de cómo trabajar, de las necesidades y de cómo enfocarnos hacia esa necesidad, ¿no? Seguramente vos tenés una crítica a través, porque a veces siempre decís, bueno, hay que haber pausado, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Sí. ¿Qué tenemos que hacer o qué más podés? Bueno, primero, esto es consejo para todas las congregaciones: tengan baños con luces. Primero, ¿sí? Porque no escuchan en la puerta, ¿sí? Eso es fundamental. Claro, si están adentro no escuchan, si alguien toca, si alguien se pregunta, está ocupado, no se escucha. Entonces pongan baños con luces. Bueno, que esto voy a destacar porque a la semana que vinieron los hermanos sordos, a la semana estuvo el baño con luz. Así que esto es para destacar. En cuanto a lo que vos decías, el hablar claro. Claro no significa solamente modulación, como dije en principio, sino significa hablar claro, o sea, que sea entendible. Quizás nosotros estamos acostumbrados, tenemos adquirido el vocabulario bíblico, conocemos, pero a veces, bueno, uno cuando interpreta, las personas sordas desconocen muchas palabras que nosotros usamos habitualmente. Entonces uno como intérprete tiene que la información, primero entender qué es lo que se quiso decir y volcarlo para que sea claro. Muchas veces preguntan, ¿pero el sordo puede leer? Hay muchos sordos que pueden leer, hay otros que no pueden leer, ¿sí? Y mismo, imagínense que si alguno de ustedes tiene conocimiento de algún idioma, por ejemplo el portugués, quizás es lo más legible y entendible, es claro, lo más cercano al español. Yo puedo entender algunas palabras, pero no logro asociar todo. Bueno, eso es un buen ejercicio para que ustedes puedan visualizar y comparar lo que es cuando un sordo lee, ¿sí? Puede entender alguna palabra, pero no puede tener claridad y no puede entender lo que se quiere decir. Mismo los sordos que tienen su título y todo, que han estudiado, se les dificulta también entender y mismo redactar. Sí, ¿sabes lo que a mí me ha pasado? Porque pensando, en una congregación local dice, bueno, pero no hay tantos sordos, no, yo no vi ninguno. Me ha pasado a mí, te digo, que una vez que los pones en el radar, los empezás a identificar. Lo ves en la plaza, por ahí no hablando, o ya cuando lo pones en el radar te das cuenta que están por todos lados. Lo que pasa es que vos vas por la vida mirando el piso, ¿no? No prestás atención, pero cuando los pones en el radar, me ha pasado, te lo digo, y Paula, mi esposa también, dice, mira, ahí van sordos. Y los empezás a identificar y hay más de lo que parece. Ahora, en mi iglesia, pero irán a entrar y por ahí yo no tengo. ¿Van a entrar o no van a entrar? No sé si van a entrar o no van a entrar, pero si no tenés un lugar apto, no van a entrar. Si no nos preparamos, ¿cómo van a venir? O sea, exacto. Es necesario que la iglesia se prepare para poder recibirlos, porque si se llega a presentar, o sea, tenemos que estar listos, tenemos que ser los primeros en estar ahí disponibles. Nosotros tenemos la bendición de poder escuchar y tenemos acceso a un montón de información. Pero la persona sorda no, o sea, es muy limitada la información que recibe, y hay algo que siempre digo y lo sostengo. Satanás es tan astuto que trabaja en la mente tirando dardos continuamente. Nosotros, que somos oyentes, tenemos dificultades muchas veces para poder identificar los malos pensamientos. Con la palabra podemos darnos cuenta, podemos percibirnos. Pero la persona sorda que lee la Biblia, el que lee, no puede identificar, y muchos de esos pensamientos, de esos dardos que lanza Satanás, los aceptan y los ven como válidos, los toman, y por eso viven también, la realidad es que culturalmente la comunidad sorda tiene muchos conflictos,
generalmente familiares, ¿no? Dentro de intrafamiliares. Pero también es por esas cosas que vienen de que me miró mal, porque claro, es todo visual. Entonces todo lo que viene a la mente lo toman como válido. Y no pueden contrarrestar con la palabra esos malos pensamientos. Y viven así. Sí, mira, te hago primero, para no irnos un poquito que se me vaya esto. Cuando vos dijiste luces en los baños, estamos hablando de ser creativos a veces. Si tenemos un baño donde tiene 3 lockers con inodoro, por ahí a cada locker se le puede poner una luz que diga ocupado, que cuando se cierra, automáticamente se prenda la luz de ocupado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí hay que ser creativos en este sentido. Ahora, lo que es también hablar de lo que es una persona que no puede caminar, que se maneja con silla de ruedas. Bueno, y yo no tengo personas con sillas de ruedas, puede decir alguno. Bueno, pero si no preparas una rampa, la persona que está necesitada y que pasa, mira, no puede entrar y sigue de largo. Y yo conozco muchos testimonios de personas que han dicho, no, yo pasé, quería entrar, vi que no podía, no, por lo visto no soy bienvenido en un lugar así porque no me están esperando a mí, y siguió de largo con su silla de ruedas. Ahora, si nosotros nos preparamos, seguramente cuando nosotros preparamos el campo, dice, no, pero ¿cuándo va a llover? No, vos prepará el campo, vos sembrá. Después el Señor va a trabajar, el Señor te va a dar semilla si vos te estás preparando el campo, si no, no va a dar semilla, como dice la palabra, al que no pone manos a la obra, ¿no? Y yo creo que si alguien en tu congregación, si estás escuchando, y alguien te dice, mirá, yo tengo una carga con las personas mayores de la tercera edad, abrí ya el ministerio, porque cuando lo abras, el Señor te va a mandar esas personas de la tercera edad necesitada. Y yo tengo una carga con las personas que tienen que tienen problemas en el aspecto TEA, ¿no? En lo que es autismo. Bueno, abrí un ministerio, poné a esa persona que se capacite y el Señor te va a mandar. Lo mismo LSA. Si alguien se te presenta y te diga, yo tengo una carga quiero estudiar lengua de señas, tenés que decirle, dale para adelante, avanzá, porque cuando avances y abres el ministerio, el Señor te va a mandar y no hace falta ser misionero a Madagascar. Acá hoy se necesitan misioneros a diferentes tipos de personas que necesitan al Señor, entre ellos quienes se manejan con lengua de señas. Prepará el campo, el Señor va a obrar. Antes de irnos un poquito más, ¿no? Sí. Tomando varias cosas que habíamos hablado. Que en sí fue como nosotros comenzamos, ¿no? Bueno, en su momento el Señor había puesto la inquietud de estudiar lengua de señas y bueno, eso presentaba algunas cosas no hacer. Y me recuerdo tan claro que no era perder el tiempo estudiando algo, sino que era tiempo de invertir. Y empecé a estudiar, pero, o sea, el Señor añadió, o sea, hoy tenemos, gracias a Dios, hay un grupo de hermanos de sordos que asisten a la iglesia, pero, o sea, debimos prepararnos antes para recibirlos. Así que sí, como decías José. Sí, y empezar a interpretar, decir, bueno, no tengo personas sordas, no hay muchos o son pocos. Hoy las redes sociales, con el trabajo que uno puede hacer, está bien, son pocos. Tiremos la semilla, como hizo el sembrador. Tal cual. Por las redes sociales va a caer muy lejos y posiblemente caiga justo en una tierra fértil que no sabes, ¿no? Pero puede llegar ahí y quizás no sabemos, ni nos enteremos, pero hay una persona que está de ahí tomando, ¿no? Tal cual, tal cual. A nosotros, bueno, el periodo de pandemia, o sea, trabajamos más. Fue un trabajo más arduo y fue una bendición porque, bueno, accedimos a varios sordos de las provincias también y tener contacto con otras personas, así que y todo lo que se cuelga es una bendición porque es visual y podemos interpretar, podemos trabajar y bueno, podemos brindar material para la comunidad sorda, que eso es una bendición. Bien, y una persona sorda, paro en el auto, seguramente a muchos les habrá pasado, por eso digo, paro en el semáforo y está ahí, con un cartelito, te deja un cartelito, un mensaje, y está buscando que le des algo de dinero o algo, es su manera de trabajar, de subsistir, o llega alguien a la congregación, ¿no? Y es tu primer encuentro.
Vamos, ¿qué consejo le das vos a una persona? No a alguien que está preparada para recibir a alguien sordo, sino una persona que nunca se enfrentó a la situación. ¿Cuál es tu consejo? ¿O vos qué expectativas tendrías para que una persona se acerque a alguien común? Bien, primero, no se asusten. Lo primero, porque tenemos tendencia a asustarnos. Y cuando nos asustamos, nos vamos, ¿sí? Bueno, primero contacto visual, ¿sí? Es importante que miremos a los ojos, que modulemos lento, sí, porque muchos sordos son oralistas. Han aprendido, bueno, hubo un tiempo que se tenían prohibido usar las manos, entonces tenían que ser todos oralistas. Entonces hay muchos oralistas. Si veo que puede darse a entender, porque puedo escribir en un papel y decirle lo que quiero comunicarle, ¿sí? No todos saben leer, pero bueno, hay que buscar todas esas herramientas a ver cómo puedo lograr comunicarme, ¿sí? Sería bueno e ideal que tengan algunas que las sugieres, como bien vos decías antes, sepan algunas señas de bienvenida o lo que fuere, ¿no? Pero lo primero siempre es hacer contacto visual, hablar lento. Si quiero llamarlo, obvio que no me va a escuchar, entonces me tengo que acercar y palmar el tacto para que pueda tocarle el hombro o ponerme en su visión. Sí, en su visión, dentro de su radar, como quien dice. Sí. Bien, y yo puedo expresarme sin saber señas. Digamos, ¿conviene hacer señas o buscar la manera de comunicarse? Sí, se puede hacer. Porque a veces uno inventa, nosotros los argentinos inventamos, ¿viste? Y para todo podemos hacer una seña. Sí, siempre hay que buscar la forma de comunicarse. El Señor siempre auxilia y ellos valoran mucho el tema de que las personas intenten comunicarse. Realmente es algo que valoran muchísimo, porque es triste, ¿no? Pero hay muchas familias mismas que tienen hijos sordos o son hijos oyentes que tienen padres sordos y los vínculos están rotos por esta falta de comunicación. Entonces valora mucho la persona sorda cuando alguien intenta comunicarse aunque no sepa lengua de señas. Ellos dicen teatro, o sea, es una forma que uno trata de expresar o de contar algo. Lo que nosotros hacemos para comunicarnos, claro, ellos le dicen es como teatro, claro, porque vos estás representando, claro, qué es lo que querés hacer. Bien, estamos hablando con Nancy Juárez, nuestra invitada del día. Estamos hablando de LSA, ella está formada y bueno, yo creo que es una continua formación. También le preguntaremos de estar todo el tiempo actualizándose o formándose o avanzando. Estamos hablando sobre lengua de señas y una iglesia que incluye al otro, en este caso personas sordas, hipoacúsicas. Voy a leer algunos de los mensajes que Castapiedra puso. Buenas tardes, primer programa de los muchos de este año, bendiciones, Pastor Carlos Mancilla. Idioma con Misión dice buenas tardes, Pastor, qué bueno es escucharlo. Paula Pared dice buenas tardes, bendiciones para todos, acompañando como a cada lunes. Saludos a Nancy, sos una bendición, te dicen. Rocío Díaz dice Dios los bendiga, qué lindo verte, Nancy. Bueno, espero que también le guste verme a mí. Carolina dice se me fue. Buenas tardes, el Señor los bendiga, los saludamos desde San Luis, los amamos. Andrea Álvarez dice buenas tardes, Dios los bendiga. Beatriz Ceballos dice buenas tardes, Dios los bendiga, saludo desde Orán, Salta. Carolina, otro mensaje manda, gracias Nancy por tu hermoso servicio. Andrea, otro mensaje manda, sos de mucha bendición, Nan, sos una super profe. Paula dice, la comunidad sorda es un campo misionero para avanzar. Gracias Nancy por tu servicio. Estamos transmitiendo por FM Mi Roca de la Iglesia Suriel 103.5 y los mensajes que estamos leyendo es de Facebook, así que pueden buscar Mi Roca Iglesia Suriel en Facebook, ahí pueden mandar mensajes y los estamos compartiendo también en las redes, en diferentes perfiles, así que ahí también pueden acceder a la transmisión original, ahí dejarnos su mensaje y vernos
desde ahí. Este es el programa De Pastor a Pastor, el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, todos los lunes a las 17 horas. Hoy estamos hablando de una iglesia que incluye, habíamos hecho una introducción, así que después podés escuchar sobre una iglesia inclusiva. No te asustes de la palabra, estamos hablando de incluir a todos para poder, para que sea accesible, ¿no?, a toda persona. Y después, si querés escuchar de qué se trata, puedes empezar a escuchar, podés volver el programa atrás, los que están en Facebook, y ver de qué se trata. Nancy, bueno, ahí se requiere, ¿no?, un trabajo de ir formándose, sí, continuamente. Sí, la lengua de señas es un idioma, es una lengua viva, entonces continuamente van surgiendo nuevas señas. Mismo, bueno, como sucede con los oyentes, las generaciones nuevas también van implementando su vocabulario, sus formas, sus modismos. Bueno, lo mismo sucede con la lengua de señas, ¿sí? Los jóvenes manejan otras formas, pero en líneas generales se trabaja en comunidad. Entonces, para determinar una seña oficial tiene que haber un acuerdo con ciertas personas de la comunidad, representantes. Y es una lengua viva, así que requiere estudiar continuamente, ir actualizándose. Y también, bueno, algo que no preguntaste, pero lo voy a decir. Decilo. La lengua de señas no es universal, ¿sí? Que no es un idioma universal. Porque muchos piensan que aprendo lengua de señas argentina y me voy a Bélgica y me van a entender la misma lengua. No. Pero, gracias a Dios, los sordos entre ellos se entienden, sean uno de Argentina y otro de España o de otro país, ellos logran comunicarse, aunque no tengan el mismo idioma, pero es asombroso, pero logran comunicarse. Qué bueno. Pero bueno, nosotros los oyentes no tenemos que estudiar, y mismo dentro del país, cada provincia tiene sus modismos también, entonces uno tiene que aprenderlos. También. Claro, pero eso nos pasa a nosotros, claro. Digamos, cuando vamos a cualquier lado diferente a donde estamos, otra provincia, hay que aprender cierto vocabulario, ciertas palabras que se dicen distinto o diferente. A veces, bueno, iba a decir, pero es así, tal cual. Pero bueno, eso es algo que siempre preguntan si es universal. No es universal la lengua de señas. Bien. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Porque yo recién leí al principio de cuando hay una parte donde la parábola de la gran cena, los invitados no aparecen, y el que invitaba, dijo: vayan por las plazas, por las calles de la ciudad, traigan a todos, traigan a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y fueron a buscarlos y los trajeron. Y una cosa que me llamó la atención es que vos hace poco viajaste al norte del país, y una de las cosas que hicieron fue buscarlos, ¿no? Salir a buscar, tocar las puertas y ir preguntando, ¿no? Eso también me llamó la atención, y ahora te voy a preguntar qué hacían, cómo fue el trabajo, porque quizá hoy también la autocrítica, ¿no? Sí, bueno, pero si estamos formándonos o vamos a avanzar y no tenemos esa gente, ¿los esperamos o también los salimos a buscar y hacemos un trabajo estratégico de esa manera por los barrios? Digamos, qué bueno, ¿no?, pensarlo desde esa área. Sí. Empecemos hacia ahí. ¿Vos qué trabajo hiciste y qué fuiste a hacer? ¿Fuiste a Chaco? No, estuve en Misiones. Misiones, Chaco, no sé por qué dije Chaco, Misiones. También está bien. Estuve haciendo base en Misiones, en Posadas, y de ahí me fui a Corrientes, ¿sí? La idea es abarcar el norte, pero bueno, se hace el viaje, la búsqueda de personas en Corrientes y en Formosa, y también en Misiones. Sí, estuve colaborando con un grupo de misioneros que está trabajando en Misiones haciendo bases, y bueno, y es esto, el trabajo consiste en buscar personas sordas. Nosotros, acá en Buenos Aires, tenemos dentro de todo, hay acceso, hay escuelas que tienen intérpretes, estamos un poquito más preparados que las provincias, en líneas generales. Pero bueno, visitando, he ido a Corrientes, estuve en 2 lugares y en Misiones. Y la realidad es que el trabajo consistía en esto, salíamos temprano,
y estábamos todo el día afuera. Y era casa por casa, porque si conoce a alguna persona sorda. Y la realidad es encontrarte con familias que quizás vecinos que te decían, sí, allá vive, entonces era ir a buscar, a ver dónde estaba, y a veces toparte con la familia que no quería recibirte. Otros sí, algunos sí, otros no, porque no es que buscábamos sordos que sepan idioma, pero el foco estaba en aquellos sordos que no tienen forma de comunicarse, que no tienen una lengua, que no saben lengua de señas, que se comunican de forma casera y hasta por ahí con su familia, pero es su entorno y no tienen otro contacto. O sea, vendría a ser como una alfabetización, buscar para alfabetizarlos. Alfabetizarlos, sí, tal cual. Primero que adquieran la lengua. Es extraordinaria la forma en que se trabaja, porque bueno, como bien te decía antes, cuando uno no tiene el idioma, o sea, tenés que buscar la parte de teatro para lograr comunicarte, buscás el apoyo visual, imágenes, y vas trabajando con las imágenes el teatro. Y con esas dos cosas unís y podés quizás formar un concepto o algo como para poder explicar y que sea claro. Pasa como sucede con los niños, que tienen un periodo de aprendizaje, o sea, hay un periodo para aprender, y cuando ya son grandes es muy difícil. Nos hemos topado, con esto que no lo comenté, con un señor ya grande, de nombre Pudio. Vivía en un lugar pero muy, muy humilde, precario y solo, indigente, sordo, y no había forma de comunicarse con él. Uno buscaba y teníamos que hacer teatro y buscar la forma de lograr comunicarnos. Y el hecho de que alguien lo visite, que alguien se acerque, era extraordinario para él. Y quizás no lográbamos, uno va con planes y bueno, quiero enseñar esto. Y decís, Señor, guíame, guíame, ¿qué querés que haga? ¿Cómo querés? Porque solo, sin lengua, aislado, perseguido, porque tenía miedo que lo espíen. O sea, es porque te digo, o sea, Satanás trabaja acá. En su mente. En su mente. Qué bárbaro. Y también hay algo, supongo, ¿no? Que también en esta persona hay algo también de excluirlo, ¿no? O de no querer acercarse, o hay algo desde la sociedad que le pone una barrera, una distancia, ¿no? Sí. Y vas a seguir. Sí, no. De hecho, nos hemos encontrado con lugares que no tenían, o sea, quizás personas interesadas en querer aprender la lengua para poder comunicarse, pero hemos topado con colegios con niños sordos que no estaban preparados, no tenían tampoco el apoyo de intérprete, nada. Entonces, Sofía, una de las nenas que conocí ahí en Corrientes, ella iba a la escuela y copiaba, pero no había un acompañamiento desde los directivos, nada, para que ella pueda entender qué era lo que estaba haciendo. Claro, aparte me imagino, ¿no? Que no solamente no se puede comunicar, sino que hay que llevar el mensaje de salvación. No llegó el evangelio, no, tal cual, hacia estas personas. Tal cual. Es increíble el campo misionero que hay en esta área. Estamos hablando de Corrientes, pero sin ir más lejos podemos hablar de Guernica, San Vicente, Lomas de Zamora, acá, ¿no? Acá tenemos en lo que es la parte justo, así que mencionaste Bursaco, Gleu, Guernica, todo aquel lado, hay muchísima cantidad de personas sordas y con muy poco acceso, muchos. Qué bárbaro, ¿no? Y desde el desconocimiento, por ahí un poco también desde la ignorancia. Los sordos, ¿se manejan con celular? ¿Tienen celulares algunos? Algunos sí. La tecnología los ha ayudado a hacer con el tema de las videollamadas, ¿no? Pero la realidad es que también, si vamos a hablar, son personas generalmente humildes económicamente, o sea, no disponen de dinero, sus celulares no disponen de internet, depende del lugar donde esté. Eso también influye bastante, pero lo que es videollamadas sirve porque es su forma de comunicarse.
con otros sordos. Claro, y ahora en el caso de el viaje que hiciste vos, si encontraste con gente, la familia, si no estaba alfabetizado, la familia tampoco no se comunicaban. ¿No se comunicaban? No había comunicación. Recuerdo, fuimos a una casa donde salió el nene primero, y el nene, ni bien ya era la segunda visita que se le hacía. En la primera visita se habló, después se trataron de comunicar con los padres y rechazaba las llamadas. Entonces, con la persona que fui me dice, vamos a orar, que el Señor abra las puertas para poder comunicarnos. Me dice, habla vos, a mí que no me cuesta. Vamos a orar, pero andá vos al frente. Claro. Entonces, golpeamos las manos y el chico salió, un chico adolescente, 17 años, siempre adentro de su casa. Sale y nos vio y como que se asustó y sale y entró, sale la madre. Entonces la mamá dice, no, yo no quiero, mi hijo no queremos saber nada. Y dice, pero venimos a hablar con él, no me recuerdo en este momento el nombre. Y venimos a hablar con él y queremos enseñarle lengua de señas. Y dice, no, él ya sabe. Y dice, aparte ahora tiene que estudiar. Entonces yo y le digo, sí, le digo, ¿y qué está estudiando? No, él pone los videitos ahí y ve, le digo, ¿y qué está aprendiendo? Y empecé a preguntarle, así como para deshacer todos los argumentos. Y entonces, el Señor iba a decirle que en realidad nosotras queremos ayudar. O sea, el objetivo de la visita es ayudarla, es poder brindarle las herramientas para que pueda comunicarse. Le digo, ¿usted puede hablar con su hijo? Le digo, hoy usted está, y quizás él dentro del entorno familiar pueda comunicarse, pero usted, ¿por cuánto tiempo más va a estar? ¿Qué va a hacer él cuando usted no esté? ¿Con quién se va a comunicar? Entonces fue como que ahí... y me pasó como que se ablandó su corazón y quizás algo que no lo había visto. Claro. El Señor guió por ese lado y nos pasó el contacto. De hecho la otra vez mandó un mensaje, pero fue una bendición el tema de ahí entablar. A veces es esa barrera también que ponen los padres, también es entendible, ¿no? Porque personas extrañas que aparezcan en la puerta de tu casa, claro, con ánimo de cuidarlo, quizá también está como evadiendo una oportunidad muy grande, ¿no? Sí, la realidad es que estas cosas no se ven, porque es la realidad, no sucede que alguien te golpee la puerta de tu casa y te pregunta si tenés un hijo sordo, conoces a alguien sordo, con el ánimo de ayudarte de forma gratuita. O sea, no claro, es que algo increíble. Es algo que no se... Sí. Sin embargo, ahí está la iglesia. Y está la iglesia, exactamente. Ahí está la iglesia. Bueno, estamos con Nancy hablando sobre una iglesia que incluye, en este caso estamos hablando de lengua de señas. Y bueno, este es el programa de Pastor a Pastor, está avanzando la hora, el programa del Consejo de Pastores Unidos de Esteban Echeverría. Y quedan pocos minutos, pero espero que este encuentro también sirva para abrir un poco los ojos a la iglesia, a las congregaciones locales, al pastorado, a abrir los ojos, ¿no? A poder tener campos de influencia, de acción y de misión en lugares tan cercanos como puede ser nuestro barrio, a personas que necesitan del Evangelio y que no podemos llegar por ciertas barreras como las que estamos hablando hoy, pero sin embargo puede haber un campo misionero en la esquina de la iglesia, en el barrio de la congregación local, abriendo los ojos y abriendo el corazón a diferentes problemáticas que la iglesia debería tener herramientas para influir, ¿no? En estas personas que tanto necesitan del Evangelio. Nos quedan pocos minutos, Nancy, pero me gustaría, por ahí yo tanto preguntándote y hablando, quizás vos quieras decir algo que esté fuera de lo que yo te pregunté, que es necesario que vos digas, no, esto en este programa antes que me vaya tengo que decirlo, o algo que quieras comentar, no sé. Bien, bueno. Es importante que la iglesia se prepare, ¿sí? Y si no tengo las herramientas para comunicarme con una lengua de señas, porque también es un poco complejo, a veces es un idioma nuevo, es una cultura nueva,
Y a veces muchas veces no entiende ciertas cosas, no entiende ciertas actitudes de las personas. O sea, no es uno da y quizás le gustaría recibir algo y no recibe nada del otro lado. Y es a veces un poco frustrante. Pero, o sea, cuando uno lo pone en las manos del Señor, el Señor se encarga de ir haciendo, de acomodando. Y a veces dice, Señor, yo no sé cómo explicar esto, cómo hacerlo, cómo puede ser claro, porque es como que uno va probando varias estrategias para llegar al punto de que sea claro. Y a veces, es ser perseverante en eso. Y para las iglesias, esto es algo que, justo en el congreso, ahora que se va a dar, hay un congreso pronto, que se va a charlar sobre este tema. Y siempre lo que se plantea, hasta ahora en los que he asistido, es el tema de las congregaciones, quizás la organización, ¿sí? La organización. Ahora vamos a hablar del servicio de interpretación, ¿sí? De la organización, que es sumamente importante tener conocimiento de cómo va a ser, o sea, planificado, ¿no? Más o menos para tener pautas, por ejemplo, una predicación, con anticipación los textos, porque a veces uno lee, por ejemplo, en Reina Valera y uno tiene que interpretarlo de otra forma más clara. Y no significa que uno no sea fiel al texto, pero para ser fiel a lo que se quiere decir es necesario a veces un estudio o saber y poner en contexto, o sea, requiere un plus. O sea que los pastores, o los que van a estar por dar una palabra, anticipadamente darle el bosquejo con los textos, sí, a la persona que interpreta, para que de antemano ya vaya pasando, podemos decir, a la interpretación de lengua de señas de la manera más adecuada, porque es otro idioma distinto. Claro, porque uno tiene que ser claro con el mensaje, o sea, uno debe de ser claro. Porque, a ver si lo explico. Primero, la lengua de señas tiene una gramática diferente a la que es del español. Por ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo visualicen. Yo siempre cuando comienzo, por ejemplo, si pregunto algo, estoy preguntando, mi primera oración, ¿qué pasa mañana? Y si yo lo digo en lengua de señas, ¿mañana pasar qué? Diría. Es una oración cortita, sencilla, pero a veces imagínense cuando es un texto o algo que uno tiene que convertir, y no es que convierto textual, tal cual, no, le doy la forma, o sea, y requiere un estudio. Sí, los que saben idiomas, o que estudian otro idioma, alemán, inglés, no sé, francés, la gramática cambia, hay que saber cómo cambiarlo para que funcione. Claro. Y tiene en el caso de lengua de señas, tiene un trabajo más, porque en las señas seguramente hay que trasladar más información, sí, más contexto, y no sé, vos sabrás, ¿no? Sí. Pero en ese trabajo necesitas la anticipación para ser más adecuado al momento de hacer la traducción o la interpretación, ¿no? Sí, mismo también el apoyo visual. Es sumamente fundamental esto, el apoyo visual para poder entender un texto o algo, para captar la atención necesitamos apoyo visual, ¿sí? Eso en cuanto a predicación. En cuanto a canciones, hay un montón de cosas a nivel pastoral que uno tiene que ver, que se tendrían que ver, ¿no? Mira, pero es fundamental que primero empecemos con esto. Bien, hagamos una cosa. Vos tenés un congreso la próxima semana, estos días. Este fin de semana, sí. Bueno, ¿por qué no tomás nota de todas las críticas que hay a las iglesias con respecto a esto? No, pero vos, algo personal, ¿no? Para venir acá un día y decir, mirá, estos tenemos que mejorar como iglesia de Dios, desde ese lugar. ¿Qué te parece de venir venir con estas cosas prácticas, de decir, las canciones, la predicación, y hacemos todo práctico, para ya hacer un segundo encuentro más al hueso, digamos. Estoy de acuerdo, porque, o sea, el objetivo es transmitir la palabra, y la palabra tiene que ser accesible para todos, ¿sí? Entonces, acepto el desafío, lo tomo, y
y espero que los que estén escuchando también. Bueno, mira, estamos terminando, ya nos hemos pasado un poco. Uy. Hacemos una oración. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Oramos y hago los saludos finales. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por la vida de Nancy. Y oramos para que la iglesia esté despierta a todos los desafíos que se vienen este 2023. Que seamos una iglesia que incluye a todos y abordar todas las temáticas, las problemáticas, las situaciones para que el Evangelio llegue dentro de las puertas, adentro de la congregación local y de puertas afuera a una comunidad, a una sociedad que nos necesita, Padre. Gracias por Nancy, gracias por su ministerio y que tú puedas añadir aún más personas en esta área en lengua de señas y que podamos ver grandes frutos para este 2023. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Nancy, por estar en este programa, y a los que nos escuchan, los esperamos el próximo lunes a las 17 horas en este programa que es De Pastor a Pastor. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga.